El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Fue justamente la Fundación de Ayuda Social de Eva Duarte, donde los derechos de la ancianidad y la obra de la asistencia del coronel Perón y llevaron a plano ya en el 48. Ya cuando firma un decreto, no se hace esperar, ahí está la presencia de un Estado presente, ¿no? Y van a tener 10 puntos, pero permanentes, constantes y sostenidos en el tiempo, a tal punto que después ni siquiera la Libertadora se animó a mover. Pero es donde se logra este tipo de derechos. Ya el decreto 20.564, que se lo hizo el 8 de julio del 48, le otorgaba personalidad jurídica a este tipo de fundación. ¿Para qué? Para cubrir lagunas de la organización nacional, mitigar algunas necesidades y mejorar la condición social de las personas. Básicamente, ejercer la ayuda social y superar la sociedad de beneficencia. Viste que ya que no fuera la sociedad de beneficencia la que estructura como estructura de organización en el nuevo Estado que se había planteado, ¿viste? Sí, el Estado haciéndose cargo de cosas que antes determinadas organizaciones, ONGs, ¿no?, en algún punto realizaban. Exactamente, en los 90 quisimos volver a la ONG, conozco cada tránsfuga. Uno de ellos era del sindicato donde yo militaba. Ajá. Y El abogado Daniel López estaba metido en una ONG. Te puedo asegurar que era un compendio de transfugiadas que no se puede creer. Servía muy bien para librarte un poco de impuestos, como las fundaciones, ¿viste? sí, ni más ni menos que eso. Ahora, esto que estás contando, ¿tuvo consecuencias hasta el presente o en qué momento se interrumpe? Con el golpe de Estado, me imagino. Claro, en 1955 no se termina de concretar el proyecto, en esta fecha, el 25, 28 de agosto. En esta fecha se logra, no sé cómo arrancar, se establece como pauta para los derechos de la ancianidad. Repito, esta cosmovisión de que es un sujeto improductivo porque es una edad que ya no da más beneficio, por lo tanto, termina siendo una carga que no es así realmente. Me causa gracia, pues parece un imbéciles liberales que quieren llevar los 70 años de la jubilación, pero bueno, lo que se declara, hay un espíritu de protección y asistencia y consideración social por los ancianos, y en ese aspecto es que se logra crear este tipo de organización con 10 puntos, ¿viste? Con unos 10 puntos que le otorgan derecho, que se van a sostener en el tiempo, a pesar de que se van a impedir los mecanismos de aplicación. Hay que entender una cosa, en Argentina tenemos leyes extraordinarias, Gerardo. Las leyes funcionan maravillosamente, pero no conocemos los mecanismos de aplicación ni los circuitos de gestión para que se logre ese beneficio. Lo digo porque nosotros tuvimos en el 84 los veteranos de guerra, la ley 23.509, y jamás se cumplió, jamás. ¿Y esa ley qué te garantizaba? Es lo mínimo indispensable en cualquier veterano, que nos convocaran a todos, que nos hicieran una revisión médica, psicológica, que se nos otorgara ayuda social, que se nos ayuda. Todos teníamos problemas de salud, todos volvimos con problemas de salud, y que comenzáramos o menos a insertarnos en la sociedad, porque nos expulsaron a la vida civil, ¿viste? Sí. Y la vida civil, la sociedad que nos había aplaudido cuando fuimos a la guerra, cuando volvimos no estaba bueno. Con el anciano pasa lo mismo. Nada más que se nos engaña con... Y después la clase pudiente, no nos olvidemos cómo funciona el sistema de contribución, digamos, el sistema de aporte. Es el patrón, un agente que es el agente retensor de todos tus fondos. Y que a veces no los presentan. Sí. Eso no se habla, ¿viste? Ahí no tener el Estado significa eso. Sí, Después, es cierto. cuando tenés 60, 70 años, descubrí que tu patrón tan macanudo no pagaba los aportes que vos habías dejado. De hecho, mirá, yo tengo un amigo liberal que él hablaba de cómo en países anglosajones la gente está más atenta a la cuestión de la jubilación y ahorra para poder jubilarse. Claro, porque no existe un sistema previsional como el nuestro que lo maneja el Estado, sino que o lo haces vos o a través de un sistema privado o no lo hace nadie, ¿no? Y sonaste. Claro, el peligro cuando vos sabés que tenés una acumulación de dinero, el problema es que vos después lo usás esa acumulación. Ese es el gran peligro. Y la Argentina por suerte en la década del 50, acá hubo los 10 derechos que se declaró sobre los ancianos, el decálogo específico de estos derechos, tiene una vigencia actual, pero hay puntos, por ejemplo, no solamente está el derecho a asistencia, donde todo anciano tenía derecho a la protección
integral por cuenta de la familia y del Estado, sostenido ahí para proveer esta protección también del derecho de vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, la salud moral. En ese momento debía asegurarse el ejercicio de las expansiones espirituales y libertad. Cubría todo, no solamente lo moral, sino lo oculto, sino toda la contención. Derecho al esparcimiento, viste, al trabajo, a la tranquilidad, al respeto. O fíjate qué cosa que uno dice, pero sí hay que ponerlo. Porque lamentablemente es cierto que no se cumplen, pero por lo menos vos dejás las bases mínimas indispensables para que el actor social pueda ampararse en algo, ¿viste? Cosa que lo que se avisora no es bueno, Gerardo. En ese sentido no, es que todo eso se termina. Porque yo lo digo, ¿por qué los resalto? ¿Por qué lo traigo? Porque manejarse por fundación a las pensiones de la vejez, a la forma de obtener una de las pensiones, respondía al modelo de implementación efectuada por fundaciones y es un sistema de beneficencia, o sea, estoy a la voluntad del benefactor que me quiera contener. Y muchas veces pasa que el peronismo se lo adhiere solamente a que estos derechos estaban adheridos a la figura del trabajador, que era el representante más simbólico de esa política, pero no, también contiene y sostiene, ¿no?, a esta clase que el modelo productivo, especialmente liberal, no lo toma en cuenta, ¿viste? Sí, así que bueno, Día de la Ancianidad entonces en recuerdo a la creación de esta función de amparo por parte del Estado a los jubilados y a las personas. Exactamente, para superar lo que hoy tanto se habla del clientelismo, ¿viste? Sí. Porque las políticas implementadas del gobierno de orientación liberal, con su tendencia a la descentralización, privatización, lo único que conforman es un nuevo tipo de cliente cuya subordinación, Gerardo, si bien sigue siendo jerárquica, aparece como una participación subordinada y plena y activa como decisiones de la mayoría que no son tomadas en cuenta, ¿viste? Sí, es cierto, profe. Y ahí es donde arrancan los problemas cuando no tenés timbre, no sabes qué puerta hay que tocar, qué timbre tenés que ir a buscar, ¿no? Se secan las pilas, ¿no?, de todos los timbres. Lo que pasa, bueno, hay otra figura que nosotros tenemos que es un cáncer, que es la figura de que maneja las leyes, ¿viste? Muchas veces lo que hay que hacer, nosotros desconocemos por comodidad, y no va a ser estos actores lo que te aviven, ¿viste? Como dice el tango, no hay veces que después te patean en contra. Es que hay veces que uno no sabe cuáles son los mecanismos o el circuito que debe llevar para poder aplicar ese tipo de derecho, ¿viste? Entonces sucede esta cosa, este tipo de cosas. Lamentablemente hoy estamos en una situación de manejado por la rabia, manejado por la indignación, pero no tomamos en cuenta que el contexto neoliberal se extiende a las políticas sociales de una doble dimensión. Llega por un lado por el lado del control social y por el lado la búsqueda del impacto electoral a través de garantizar una difusión de opinión pública efectivista, ¿viste? Y que no busca más que llevarnos a un plano que si volveríamos a un tipo de clientelismo igual. Sí, es cierto, profe. Así que entonces el Día de la Ancianidad va por este lado. Y bueno, ¿cuándo volvió a hacer? Porque digo, tenés el golpe de Estado en el 55. Ahí tampoco se privatiza y se vuelve a las cajas de pensiones. Se mantiene, ¿no?, el sistema público. Ahí lo que hay que entender que el problema fue ese, la Libertadora se fue, digamos, especialmente porque la primera figura fue Lonardi. Lonardi no quería cambiar absolutamente nada de lo que se había implementado, porque eran derechos sociales que una vez adquiridos por la sociedad, dar marcha atrás sobre eso es como los planes sociales hoy en día, Gerardo. Bueno, pero los planes sociales, a diferencia de esa época, el Fondo Monetario los promueve, el Banco Mundial, porque sabe que no tenemos recursos para darle trabajo genuino a esa gente. En el contexto... No, pero llévalo al plano de la efectividad, Gerardo, a la práctica total. Porque a la gente poco le importa eso. Vos ¿cómo haces frente a una realidad que te toca vivir? ¿Cómo haces para que ese tipo de condición no repercuta? Porque el que va a asumir no va a querer tener problemas, Gerardo. Yo creo que, bueno, sabemos muy bien que la única forma de hacerlo, bueno, por un lado económico, bueno, darle un trabajo, y por el lado cultural, incorporarlo a la política de ese trabajo, a la cultura del trabajo.
¿Viste? De eso nunca hablamos, Gerardo. Digamos, yo lo sé ya desde que siempre di clase en colegio de adultos. Y si es muy difícil es porque lo que perdimos fue que la cultura del sacrificio es algo que no vale la pena, ¿viste? Sí, lo que pasa es que con tantas crisis que destruyeron el esfuerzo y con gobiernos que se han impuesto, no sé, no es lo mismo en todos los casos, pero tuviste una dictadura que te desalojó para hacer una autopista que nunca se hizo. Después perdiste todo tu negocio con la hiper. Después con el menemismo cerraron la empresa estatal en la que estabas. La verdad, llegás a un punto que es, ya no creo en nada y mucho menos en el trabajo. Lo único que me trajo son amargura y vamos viendo. Se cae en un lugar, o sea, el que se queja tiene elementos y la indignación tiene elementos. No lo dudo, ¿viste? Pero lamentablemente hoy en día está pasando lo contrario. Hoy en día la gente quiere saltar al abismo sin pensar lo que sucede, ¿viste? Sí, y yo creo que Argentina tiene, para decirlo en términos metafísicos, un impulso tanático. Hay como un impulso a la muerte y a querer destruir todo. Somos medio panqueros, ¿no? Yo siento eso. No sé, siempre debe ser que nos creemos, digamos, no sé, nos creemos Europa. Siempre estamos con esa idea que tiene que... Sí, comparamos mal. Tiene que venir una guerra y que nos va a colocar como si... hemos estado en todo tipo de situaciones. Yo creo que eso no va a resolver espontáneamente nada, ¿viste? Sí, la desgracia de tanta migración que te hace confundirte y te hace sentir que sos un pedazo de Europa, o la desgracia de la capital federal, porque... La capital que tiene los ojos más puestos en Europa que en el interior. Y el sector también campero, agrario, de todo lo que es la zona sojera, Entre Ríos, Córdoba, también hay una lógica así. Y en nuestro caso, ciudades nuevas que arrancaron con el eje porteño ya bien instalado, también estamos todos medio aporteñados. Lamentablemente. Sí, tenemos la influencia indirecta. De todos modos, Gerardo, hay que decir una cosa: cuando vos declarás derechos legales no los abolís fácilmente, ¿viste? Claro. A pesar de que la Libertadora hizo una abolición en la Convención del 57, hubo puntos que no los tocó, porque sabía que tampoco podés, digamos, ahorcar a la gente, ¿viste? Sí, y después, bueno, en los 90 sí se instaló el sistema FJP que revirtió el kirchnerismo. Y después, bueno... Esa fue una de las peores cosas que hizo este sujeto, que tendría que ser, no sé, si fuéramos griegos, sacar el cuerpo y tirarlo afuera de la ciudad. Porque lo que fue la FJP fue un invento de Piñera que funcionó, ya lo dijimos otra vez en Chile, y hoy en día después fue un problema eso. El hermano de Piñera lo instaló también en El Salvador, no sé si sabías. Sí, pero en El Salvador, ¿cómo te pagan, Gerardo? En Bitcoin y en dólares. Bueno, ahí está. O sea, vos cobrás con una computadora. Sí, y con una de... Y cuando Bukele instaló el pago con Bitcoin, el Bitcoin estaba en $60.000, hoy el Bitcoin está en 25.000. Hablame de devaluación, ¿no? Claro, sí, así que no. No, lo que pasó es que con que todos estos precedentes que marcó la fundación de Eva Perón y después hizo que, seríamos que ¿por qué se conmemora hoy? Porque en el 48 Eva Perón proclama los derechos de sanidad y que comienza que sean incluidos dentro de la reforma constitucional 49 para que se conviertan en ley, y una vez instalada esa ley, el derecho adquirido no se lo puede modificar tan fácilmente. Y tal es así que todas las reformas que hizo después la Libertadora no se animó a ir a fondo con eso. ¿Viste? Claro, gradualismo, ¿no? Diría Marcos Peña. No. Sí. No hubo un giro brutal. Bueno, profe, te propongo una pausa y nos metemos con los otros dos temas de este día. Tenemos para charlar sobre el Dr. Luther King y sobre San Martín. Así que hacemos pausa y ya volvemos. Tenemos justo 12 del mediodía en todo el país, aquí en el Gira Noticias. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Y hablando de otorgar derechos y reconocer derechos en la victoria, tengo entendido que alguien que ganó en Perú y que fue presidente de Perú reconoció derechos y abolió cosas que generaban problemas. Me refiero a San Martín, ¿no? Sí, exactamente. Ya hoy se consolidaba esto completamente su forma, porque ya el 12 de agosto de 1821, digamos, abolía la esclavitud, ¿viste? Y abolía también ese impuesto que tenían que pagar los indios, los grupos, los pueblos originarios,
Sí. Tengamos cuidado con los términos que no están hechos al azar. Bueno, respondiendo a esta política, luego digamos, ya San Martín había llegado y está ya en 1820, había partido al paraíso con 4.800 efectivos, sostenido por la quiebra que iba a tener Chile de esta expedición. Y función de esto era que una vez declarada la independencia del Perú, que es digamos, un mandato que él tenía, no se manejaba completamente solo San Martín, esta idea de que él maneja, hace, deshace, no. Respondía a una serie de consultas previas que no eran las inglesas, y bueno, hoy declaró un derecho, no solamente que se eliminaba no me sale la palabra, el impuesto que tenían que pagar los pueblos originarios por su condición de indio, sino también que abolía la esclavitud. Sí. Cosa que va a durar hasta, no va a tener ni un año después. Sí, te leo la efeméride completa, profe, la abolición del tributo, la encomienda y la mita, las tres cosas. Sí, y eso se va a sostener en el tiempo después, perdón, porque después va a existir figuras que por ahí, bueno, con las inmigraciones que tenemos hoy en día es fácil explicarlo. Es más, a mí me lo enseñaron mis alumnos. Existió hasta hace el siglo XX, muy avanzado, lo que era el sistema de pongaje, ¿viste? Ajá. Que era el indio que a mí me pertenecía por derecho adquirido, cuando venía a prestarme el servicio de sirviente que me tenía que dar por mi color de piel, ese día, si yo no lo precisaba, yo podía, bueno, ya que no estás, te alquilo al vecino, anda a trabajar a la casa del vecino. Y a mí me pagaban el alquiler de este tape, ¿viste? Sí, estás haciéndote dueño de una fuerza de trabajo y sacándola... No, usufructo inclusive. Digamos, este grupo originario me tiene que prestar un servicio por mi condición de hacendado o propietario. Bueno, como no te preciso, te mando a otra quinta y cobro el alquiler de ese servicio prestado. Una cosa, estamos hablando del siglo XX. Bueno, San Martín había comenzado a eliminar este tipo de cosas porque, bueno, hablando del español conocían lo que era la política, producto de las prácticas cuasi medievales que tenía España, ¿viste? Sí, que en estas cosas tenían unos niveles de violencia importantes hacia el indígena y ejemplo de eso es la mita, ¿no? Especialmente la mita para la explotación La mita no la inventaron los europeos, existía y la aplicaban el Yanaconago, y la mita la aplicaban los grupos originarios, pero el problema es que el europeo le dio un fin económico cuasi capitalista, entonces el que iba a la mita moría en la mita, ¿viste? Sí, nos referimos a... un servicio temporario, un servicio de por vida. Sí, el trabajo forzado para la explotación de plata en Potosí, ¿no? Por citar el ejemplo del Alto Perú. Sí, esta idea de que, como así como hoy en día se ve a la mujer, con este imbécil que tenemos en España, y no todos nosotros, machistas, retrógrados, lo tenemos, internalizado hasta el hartazgo, con esa idea de que el indio es una subpersona. Es como un menor de edad que no está con sus facultades plenas, por lo tanto tiene que estar bajo mi dirección. O sea que si te doy trabajo, el favor te lo hago yo, casi que me tendrías que pagar Claro, sí, bueno, eso está... No, ¿esto qué es? Te doy chance de emplearte, de participar, de incluirte en el sistema... Deberías agradecerme y deberme los honores. Algo muy parecido a lo que pasaba con los negros, ¿no? Ya que te abolí y te incorporé a la sociedad, tenés que pagarme... Ya que te reconozco la categoría de persona, bueno, es hora que vos te dejes manejar por mi mandato porque no estás preparado. Claro, y pagues tu derecho de manumisión, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, ahí tiene que ver también, yo creo que en eso hay que buscar de dónde es que San Martín tiene... esta visión. Va a ser un sujeto que pueda ser muy odiado en Perú, pero que es un negro que tenía atrás, que lo sostenía. Tomás Guido era su íntimo amigo, pero uno que lo asesoraba puntualmente y lo sostenía políticamente porque era un cerebro muy, muy importante era Bernardo Monteagudo, ¿viste? Ajá. Y Bernardo Monteagudo era hijo de un sacerdote y de una esclava, ¿viste? Entonces el tipo era negro, vamos a arrancar por ahí, ¿no? Sí. En una época que el color de la piel era el tipo de derecho que te daba. Entonces, esa disposición inmediatamente... Ahora, es una cosa muy rara, porque esto duró hasta el encuentro en 1822, cuando se hizo cargo después Bolívar. Es raro, porque... Sí. ¿Cuánto tiempo fue protector del Perú San Martín?
y Bolívar cuando asume... 2 años, Gerardo, más no estuvo. De 1820 sí, 1820 hasta 1000, digamos. Él declara la independencia, digamos. Él ocupa el cabildo, que es la institución, la intendencia, el 15 de julio de 1821. El 28 de ese mes declara la independencia, incorpora una bandera y comienza a hacer un montón de... Pero no estaba controlado Perú no estaba completamente controlado, ¿viste? Claro. Estableció la libertad de comercio, libertad de prensa, pero no permitió que otro culto religioso católico, por ejemplo, se instalara, ¿ves? No, le dio derecho a los ingleses, pero no derechos plenos y completos, ¿ves? Y bueno, y expulsó españoles y les confiscó los bienes a aquellos españoles que no estaban con la política de él, y aparece un montón de... Digamos, se cree lo que es el protectorado, ¿viste? Sí, entonces está 2 años y logra esta abolición, y cuando asume Bolívar... ¿Mantiene esto? ¿Lo cambia? ¿Qué hace Bolívar con tema...? No, Bolívar inmediatamente elimina todo. Porque Bolívar era... Es raro, ¿no? Porque San Martín era un monárquico de tipo liberal. En esta época el ser liberal significaba garantías, libertades, libertad de comercio, un montón de cosas. Todo lo contrario a lo que identificamos hoy. Es un gran problema de ser liberal en Argentina, pues se identifica, cuesta mucho cuando hablas con un extranjero. Eso va a ser hasta que en julio de 1822 se entreviste en Ecuador con Bolívar, y automáticamente, bueno, no tiene sostenimiento, se retira. Llega el Bolívar al Perú y lo primero que hace es abolir, respeta, como todo republicano, respeta la propiedad privada a ultranza, se elimina todo eso y se vuelve a la esclavitud, se vuelve a cobrar de derecho. Pero hay que entender una cosa, porque si no se entiende. San Martín era un monárquico constitucional, un monárquico parlamentario, tenía una idea mucho más amplia, hacer una monarquía mucho más grande como la tipo inglesa, y Bolívar era un republicano, pero Bolívar era un mantuano. Entonces un tipo que se crió con esclavos, ¿te acordás cuando hablábamos de lo que fue Santo Domingo? Bueno, el general Petión, ahí le dio mucha ayuda, le dio tropas, armas, dinero, a cambio de que liberara a todos los negros que él lo ocupara. Bolívar no liberó a nadie. O sea, Bolívar institucionalizó la esclavitud como un sistema productivo que no se debía discutir. Él en su vida, Bolívar solamente 6 esclavos liberó nada más. Ni siquiera las 2 negras que él tanto quería, que lo amamantaron, esas murieron como esclavas, ¿viste? Bueno, les tendría resentimiento, y por otro lado, tampoco... No es resentimiento, es una condición, una cosmovisión donde se supone que vos no estás preparado. Sí, es medio conservador, ¿no? Como que cada cual, medio de la casta, cada cual tiene su casta. Exactamente, la casta, una idea. Bueno, la casta, cuando Milei habla de la casta, es verdad, vos hablas con cualquier político y te dice, no, pero decime una cosa, ¿qué sabe Milei, qué sabe, digamos puntualmente? ¿Cómo un sujeto como el inútil de Máximo Kirchner o Mauricio Macri pueden estar donde están? Si son tipos que cuando vos ves los resultados de su vida personal son unos fracasados o unos ineptos totales. ¿Qué experiencia estudiantil, laboral tiene Máximo Kirchner? No manejó ni una alcancía en su vida. Se heredó de la madre el poder y hoy es importante porque maneja la billetera. Mauricio Macri, ¿por qué el padre jamás le dio la dirección de sus empresas? Siempre fue Franco el que manejó todo. Porque cuando fue un inútil en muchas cosas. Entonces, estos son los sujetos que aparecen, pero que consideran que tienen un derecho adquirido porque ellos están en una posición de privilegio que solamente ellos pueden ejercerlo. Bueno, hablar con un concejal, hablar con un diputado, hablar con un senador, ¿sabes qué te dice? Hablar con un juez, con un abogado, dice, no, pero vos no sabés cómo funciona la realidad es esta y se maneja de esta manera. En el abogado está bien porque tiene el conocimiento de cuáles son los mecanismos de aplicación y los circuitos judiciales, de instituciones que ellos mismos crearon beneficiados por la historia. En el caso de los senadores, los diputados, los concejales, es por la ventaja económica y los fueros que eso le permite. Y conocen el circuito, nada más. Si no, no entendería. Bueno, Bolívar es lo mismo, un tipo se crió con el derecho adquirido de considerar que el color de piel da derecho. Sí, y hasta la Revolución de Mayo, el origen y en qué lugar naciste era el factor determinante, era más importante el origen que la ocupación. En España es mucho más grave, porque España es una sociedad de castas. Claro.
pero digo... En una sociedad de casta donde el color, sí, primero digamos, el color te daba el derecho y después el origen de ese color. Si vos eras un blanquito nacido en España, tenías más derecho que un blanquito nacido en América. Eras un español pero americano. Y después, profe, más allá del tema casta, también es cierto que al ser el esclavo de una propiedad, a la propiedad se la cuida, como se cuida una casa, se la pinta, se le hace arreglos. Bueno, yo nombré las dos negras que él quería mucho. Bueno, justamente no le daban la libertad porque las querían. Bueno, y él seguramente trataba bien a sus esclavos, me imagino. No, sí, por supuesto, el de servidumbre sí. Sí, era el que te atendía, pero eso es una beneficencia. Estamos hablando como anteriormente pasaba con el anciano. Vos cuando hablas con los políticos conservadores te dicen, no, pero nosotros contemplábamos al anciano en el sistema. Sí, con un sistema de beneficencia. O sea, la beneficencia y el derecho al Estado hay una gran diferencia. Es como la caridad cristiana y la beneficencia. La beneficencia es dar lo que me sobra, si quiero, porque claro, soy bueno. Y la solidaridad o la caridad cristiana es compartir lo que tenés. Sí. Dos principios básicos bien claros. San Martín tenía atrás a Bernardo Monteagudo, que como negro se habría sufrido en la sociedad española del Río de la Plata estos derechos de casta, que la piel te daba derecho y estaba sujeto a unas condiciones de derecho, un tipo de derecho. Estas características, bueno, esto tan marcado, es lo que tenía incorporado Bolívar, pero no se lo puede juzgar, él se crió con esclavos. Sí, y San Martín también los tuvo, y Belgrano los tuvo, eso no hay que hacer. Yo lo que apuntaba, profe, es a esta lógica que a veces tenemos muy de Hollywood, que es pensar que el vínculo entre amo y esclavo es la serie Raíces, La cabaña del tío Tom, Django. No, Gerardo, vos tu auto no lo vas a romper. Claro, eso perdón, perdón por la comparación, ¿no? Sí, pero es que el pensamiento era ese. Sí. Y... Nosotros los argentinos éramos mucho más crueles que lo que puede ser el resto del mundo esclavista, porque nosotros cuando ya no nos servía más el viejo le damos la libertad, lo echábamos. Claro. Lo echábamos. Así hay muchos testimonios de esclavas que terminaron vendiendo empanadas en las recobas de Buenos Aires. Bueno, y en concreto entonces, San Martín en un día como hoy sacaba la mita, la encomienda y el tributo, y en ese sentido quería preguntar... Eso ya lo había sacado, hoy lo institucionalizaba. ¿viste? Bien, sí, porque estos sectores, ¿no? Los grupos originarios peleaban, ¿no? Durante la revolución. Entonces ya en algún punto les habían prometido esto y ahora estaban cumpliendo una vez que le habían ganado a los españoles, ¿no? Sí. Lo raro, Gerardo, es que cómo le eran leales a San Martín sus soldados, Estoy hablando de los negros. Y se ve que... No, digamos, lo que pasa es que, bueno, el soldado de San Martín, pues ya no eras propiedad de nadie. ¿Vos creés que había algo, voy a decir algo que lo estoy pensando ahora en voz alta, capaz me decís que es una locura, pero digo, algo de viajar e irse de la hacienda donde estás, que les gustaba eso, como salir? No, a nadie se quería ir, No, uno de los grandes problemas de la lengua forzada es que te tenías que ir. Claro, esto capaz que, digamos, lo primero que hizo Dorrego como ley, el problema es ese, el problema no es problema pelear por Comodoro, sino que te manden a pelear a Jujuy, ¿viste? Claro, no es la isla del tesoro, que tenían ganas de... No, el problema no, que la gente no quería viajar, no se quería ir. No es un libro de aventuras, no es Don Quijote, no es que... en absoluto, era más bien Sancho Panza. Claro, sí. Sí, el fastidio de que me saquen de mi lugar, del mundo, ¿no? Sí, entonces, y esto no nos tiene que extrañar. Está bien que muchas veces se dijo de San Martín que era de origen indio, o al ser más chico de la familia. Esto es toda una política que un día vamos a tocarlo. El autor Chumbita ha hecho esa idea y hubo quienes quisieron exhumar el cuerpo de San Martín y los familiares no quisieron. Qué locura igual. No, viste, de las estrellas... Eso te muestra la porteñolandia que tenemos en la cabeza. No, y de los ídolos se dice cualquier cosa. Todo. Hay veces que se llega hasta bien decirlo. Pero lo importante es que hoy no solamente lo declaraba, sino lo institucionalizaba y legalizaba a la libertad de los esclavos. Después venía Bolívar, después venía el otro libertador y lo ibas a esclavizar de vuelta. Sí, y esta figura del encomendero quedaba también fuera de juego.
también un nefasto, ¿no? Porque era el que garantizaba todo el tiempo el número de leva forzada para las tareas en la mina y las distintas tareas que imponía el régimen español. Bueno, hoy cuando hablas con un puntero te dice, bueno, pues esta gente no se la puede dejar sola. Bueno, el puntero te lo dice, que tiene, lo primero que hace te muestra los avales que tiene del barrio y después te dice, no, pues esta gente no tenés que manejar. No, y el puntero que se maneja con favores sexuales, con favores domésticos. No hablemos, no, esos son los beneficios, que es lo que el político no quiere perder, ¿viste? Es como cuando va al juez o al senador o al diputado o al concejal, le querés tocar los privilegios ahí económicos, ahí. Dice, no, me corresponde, es la mía, ¿viste? Sí, que es aberrante, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Este sujeto justamente hoy declaraba, coherente con sus prácticas, la libertad de... La esclavitud la eliminaba, ¿viste? Bien. Bueno, después, profe... bueno, a los 2 años, en 1822, llegaba a Bolívar, se instalaba el magnífico... Lo digo porque ahora vamos a tener un ministro de Economía, Dios nos lo permita, que es un historiador que justamente admira mucho a Bolívar, Alvear y defenestra, pero escandalosamente a San Martín, de una manera, y tiene la soberbia Emilio Campos de decir, yo accedí a las fuentes, sí, pero que vos accedes a las fuentes no quiere decir que las interpretes bien. Yo también puedo interpretar los jeroglíficos y empezar a leer los jeroglíficos, pero yo no puedo interpretar la historia de Egipto porque lea eso, porque no conozco el contexto, la cultura y la cosmovisión de la época. Claro, vos decís que Emilio Campos va a ser, ¿no? El ministro de Economía. Sí, Emilio Campos, que es el ministro de Economía, es un historiador, es un tipo muy capaz, ojo, yo no le resto capacidad, lo que le resto son buenas intenciones. Sí, no, yo pensaba en Cavallo, por eso te preguntaba, pero no, vos bueno, Cavallo no es eso, es una cosa... Y sería de mal gusto. Yo no sé cómo Mitre le puede dar micrófono a Cavallo, fue el que nos llevó a este desastre, fue el que hizo la deuda pública, la deuda externa privada, la hizo pública, que cometió todo este tipo de desastres. Por eso a veces me preocupa, ¿viste? Bueno. Bueno, ahí está una cosa que no vimos, la mentalidad de esclavo. Yo en eso recomiendo a Ulla, que es un historiador africano que habla de la esclavitud y te explica cómo te condiciona la mentalidad también a veces esa situación, esas relaciones. Bueno, sí, también hay un tema de la duración, ¿no? No quiero meterme con la convertibilidad, pero por ahí si sacabas la convertibilidad en diciembre del 94, no llegabas al desastre de 2001, pero obviamente Menem, queriendo ganar la elección en el 95... Pero no. lo que sucedía, ¿qué es lo que nos pasó con Macri y nos va a pasar con Milei? ¿Por qué apoyan a esta gente? Porque están convencidos que ellos van a tener una corporación de inversionistas que se van a instalar en Argentina. Con Macri lo creímos y fue mentira. ¿Quién me garantiza que sea verdad lo que diga Milei? Decime dónde trabajó Milei. Decime dónde fue senior, dónde fue gerente, por lo menos gerente. ¿Dónde fue gerente Milei? ¿Dónde fue un gerente exitoso que lo legitima? ¿O dónde fue Macri? ¿Macri qué fue? Pues de Boca y no puso la plata él. Milei trabajaba con Eurlequiam haciendo paquetes financieros. Lo que se llama inversiones en bolsa, era un broker, un inversionista. Era un cadete, un broker es un cadete, Gerardo. Digamos... Un broker hace la cadetería a nivel jerárquico. Dicen que era bueno el tipo para la cadetería. Bueno, pero con la plata de otro todos somos buenos, Gerardo. Sí, es cierto. Mi cuñado era un excelente administrador de una empresa petrolera, pero el día que fue empleado de se fundió. Sí. Es como cuando vos sos coordinador tenés derecho a un director. Si sale bien, soy un genio. Si sale mal, hice lo que pude, ¿viste? Claro. Profe, te propongo una pausa más y nos metemos con el último tema de este día. Así hablamos un poco del doctor King, ¿te parece? Sí, este bautista brillante. El doctor Martin Luther King, que un día como hoy, en 1900... Sí, ya conocemos la historia. Hoy en 1963 decía I have a dream. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 13, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio.
Bueno, profe, nos queda hablar del Dr. King. Justo estuvimos hablando de trabajo forzado, de los grupos originarios, de las castas, un poco de la esclavitud, también mencionamos la figura de Bolívar, y King viene con toda esa tradición, ese bagaje, buscando el reconocimiento de derechos civiles, ¿no?, para la población negra en los Estados Unidos. Sí, exactamente. A él cuando decía yo tengo un sueño, uno lo puede tomar a la chacota, como por ahí uno lo hace, pero siempre en este programa decimos que los sueños son muy importantes para la cosmovisión de cualquier sociedad, especialmente de cualquier sujeto. El que trabaja, estudia, pero no sueña, no vive, sobrevive. Es una planta, es un autómata carente de todo tipo de visión de futuro. Pero bueno, que el mayor problema que yo veo en mis estudiantes y que vemos en Argentina es que el que sueña y no trabaja no va a llegar jamás. Y lo que tenía en este aspecto Martin Luther King, este pastor bautista, un brillante sociólogo, Gerardo, Él era colega suyo, este hombre, no era abogado como todo el mundo cree, Había estudiado... Él era un sociólogo que tuvo una capacidad brillante porque entró sin tener la secundaria prácticamente. Se recibió en lo que hoy no existe nada. Sí, en Salta existe una licenciatura de Ciencias Sagradas, que es una sociología del punto de lado teológico, y era doctor en filosofía. Y copió un modelo de protesta. Él era hijo de un pastor y desde muy chico calcula, muchos le adjudican a su socialización secundaria que lo marcó para reivindicar estos derechos. Él tenía amigos blancos que tuvo que dejar de tratar porque los amigos le dijeron no nos dejan jugar con vos. Y después comenzó a ver, sufrió muchas cosas. Cuando no solamente una sola vez no lo quisieron matar, varias veces lo quisieron matar. Claro, estaba pensando, ¿es el equivalente de Gandhi en Estados Unidos? Él copió la política de Gandhi, la desobediencia civil sin agresión. Él adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, y él tenía varios sostenedores, entre ellos estaba, Henry David Thoreau, que era un escritor, un poeta, un filósofo estadounidense de tendencia de origen puritano, viste, que él hablaba de la desobediencia civil, y en función de eso copió ese modelo. Y como había visto que a Gandhi le había funcionado a la India, aconsejó a todos sus militantes manejarse con esto. Él también, que no era solo, él tenía a Rustin, tenía varias gente que lo acompañaba y lo seguía. Y se hizo famoso recién con el primer caso donde estuvo un año haciendo una huelga de colectivos, porque en esa época el sistema segregacionista en el sur era bastante fuerte, bastante duro, era muy violenta el sur todavía siguen siendo racistas y violentos. Las leyes segregacionistas que tenían en esa etapa eran bastante marcadas. Y bueno, con el caso de la famosa mujer de Rosa Parks, una mujer negra que fue presa porque no respetó las leyes y no le quiso ceder el asiento a un hombre blanco en el autobús. Entonces lo que hizo durante casi más de un año, boicoteó los colectivos, haciendo viajes mezclados o no permitiéndole circular libremente. A todo esto los reventaron a palo, hay que decir. Sí, yo estaba pensando, ¿quién manejaba el colectivo? ¿Era un negro? Un negro muriendo. Y se subían blancos y negros, ahí el negro... No, ese trabajo lo hacían, comúnmente lo hacían negro, en todo caso irlandeses, ¿viste? ¿O algún latino, o todavía no? No, todavía no estaba contaminado Estados Unidos. No era mayoría, sí, ya siempre hubo latinos en Estados Unidos y en el sur, pero no ocupaban tantos espacios. Hoy en día, en esa época, el que hacía el trabajo que no quería la gente eran los negros, y hoy en día, en vez de hacerlo los negros, lo hacemos los latinos. Sí, los latinos en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la escala social, la casta es primero los anglosajones, los rubios altos de ojos claros, después los afroamericanos, los negros, y después venimos los latinos. Ahí venimos, en ese orden. Porque el asiático y el árabe no son personas directamente, ¿viste? No, bueno, pero tienen otra palanca. Nada, es así, Gerardo. Usted ha viajado muchas veces y sabe cómo es ese gran país de mierda. Bueno, pero te estás olvidando de Las Vegas, me parece, que eran todos chinos. En Las Vegas es
estado donde se permite la prostitución, la legalización de un montón de cosas. Eso es una isla del gran país del norte, Gerardo. Sí, no, te lo digo en chiste, pero vos sabés muy bien que las mesas... Gastó buenos dólares ahí. Las mesas de blackjack están pobladas también de negros y asiáticos. Sí, pero usted se perdía en los puentes de Las Vegas, no sea hipócrita. Me ponía a caminar por ahí. Bueno, entonces, hicieron esta protesta. Eso es lo que hace, es una época muy violenta en Estados Unidos. Otro negro que había tenido mucha suerte en esto era el que él se puso Malcolm X, ¿no? Porque es como ponerse... Juan Pérez, y él movía la nación árabe, pero era mucho más disciplinado. Él lo mataron también. Pero Malcolm X creo que sí estaba a favor, al igual que las Panteras Negras, de alguna clase de uso de las armas, ¿no? Esa es la gran diferencia, sí, de si era necesario. No, lo que hacía Martin Luther King, pastor bautista, desde los años 55 en adelante, es el boicot, ¿viste? El boicot como sistema de sabotaje, sentadas en restaurante, en biblioteca, aguantar los palos, y como hacía Gandhi. Pero... Sí, una cosa medio gramsciana, que es hay que conquistar la superestructura de sociedad civil, garantizar el convencimiento de la sociedad en su amplio espectro, que estén a favor todas las fuerzas vivas de nosotros, en vez de ir con Huasca y Rebenque, ¿no? Es esa lógica. Exactamente. Y un día como hoy, a pesar de las grandes tensiones que tenía, él logra concentrar 250.000 personas en 1963 en el Capitolio de Estados Unidos, donde constituye este tipo de manifestación donde I have a dream, ¿viste? Yo tengo un sueño. Y eso fue producto de una marcha sobre Washington. Lo que tuvo en particular de Martin Luther King es que esto que no entienden los zurdos revolucionarios de la universidad mía, es que la revolución es un proceso irreversible, que no sabe de días, de meses ni de años, es un proceso continuo y permanente, donde la formación de cuadros es lo que le da la perpetuidad en el tiempo, ¿viste? Es la marcha que hace sobre Washington por el trabajo y la libertad para cambiar ese orden establecido, lo hace con 4 o 5 puntos nada más. Uno es que el gobierno de Washington dependiese de un comité del Congreso, que se le diera un salario mínimo de $2 a los trabajadores sin distinción, ¿viste? La protección, digamos, la legislación sin ninguna legislación importante sobre los derechos civiles, una ley que prohibiese esa discriminación social en el mundo del trabajo, ¿viste? Ajá. Y el fin, termina a punto, y el fin de la segregación en las escuelas públicas, que pueden entrar blanco, negro, chino, todo. Vos el otro día contaste sobre esa tremenda norma que era crear escuelas para negros distintas. Es que acá habían escuelas para negros, acá bien. Sí, es de una violencia enorme, porque estás quitando todos los espacios en donde la sociedad en su conjunto, con sus diferencias, podría encontrarse. Sí, cosas, por ejemplo España, tan atrasada y bruta que siempre lo fue, excepto ahora que nosotros con las privatizaciones los enriquecimos, ellos no tenían eso, la educación se diferenciaba en 2 cosas, había escuela para todo el mundo, los que pagaban iban arriba y los que no pagaban iban abajo, claro. Nada más. Eso aparece, por ejemplo, en el documental de Camarón de la Isla. Claro, sí, Camarón de la Isla, sí, que él iba al sótano y creo que lo va al sótano, no sé qué era eso, y los ricos iban arriba. Los riquillos, como dicen ellos. Las riquillas. Sí. Y bueno, él es lo que pedía, la eliminación de la segregación social en las escuelas públicas, la protección de los activistas civiles por parte de la violencia de la policía, porque los reventaban a palos, Gerardo. Sí, y la bancaban hasta convencer de su derecho. Es que lo que le dio más prestigio, y por eso se ganó el premio Nobel de la Paz, que se lo han dado a cualquiera, en el caso de él es un derecho completamente, digamos, indiscutible, absoluto, porque es lo que tuvo del 55 en adelante, desde que organizó el boicot sobre los transportes, donde los negros no tenían que viajar atrás y los blancos adelante, y que si ningún blanco podía viajar separado, si no tenía que pararse un negro. De ahí en adelante hubo una continuidad, una permanencia. Y la marcha de protesta a Washington, al Capitolio,
que no son tantas personas, 250.000 es mucho, pero para la población no es tanto, Gerardo, pero No, claro. era continuo, era permanente, y era un gran problema para el gobierno de Estados Unidos porque no había forma de hacerlo aflojar. Lo mismo que le pasó a los ingleses con Gandhi, ¿viste? Ahora, ¿lo mata un supremacista blanco, un fanático? Él no fue el único atentado que tuvo. Una mujer que murió en 2015 hace poco, la apuñaló una vez en una biblioteca que estaba, en una librería que él estaba firmando el libro, y porque decía que era comunista, ¿viste? Ajá, mira. Así dice, sos un líder comunista y no me gusta lo que haces. Y lo apuñaló, casi lo mata, le tocó la aorta, todo en la apuñalada que le pegó. Pero, y bueno, y hay otra que Espinosa. Es coherente con sus prácticas, porque hasta perdonó a la mujer esta, ¿viste? Sí, que no está nada mal. Así que, entonces, resumiendo, es un tipo que siempre se mantuvo en la no violencia y lo que estaba pensando también, si no será que con su muerte se logran varias cosas, ¿no? Como Kennedy, ¿no hay algo de eso? Exactamente, igual que Kennedy. Lo que logró Martin Luther King, porque llevaba al caso la marcha sobre Washington, sobre el trabajo y la libertad, son 250.000 nada más. Que sí, son muchos, pero para lo que es la población de Estados Unidos y la cantidad de negros que viven en Estados Unidos no es determinante la cantidad, no es completamente representativa. Pero con este discurso y con el resultado que después tuvo en su propia vida, lo que hizo fue perpetuar el tipo de derecho. Tal es así que hoy en día, culpa de todo este tipo de violencia, de sistema invasivo, agresivo que han tenido los anglosajones, es que nos tenemos que fumar que si no hay un negro en alguna parte, hay una protesta. Entonces me tengo que fumar que en Netflix haya, no sé, sacerdotes católicos negros entre medio de los vikingos, ¿viste? Sí, y aparte, bueno, estaba pensando la cuestión que decías vos, no son mayoría los negros. Estados Unidos tiene un 18% de población rural, en su mayoría blanca. Esa es la parte jodida de Estados Unidos, Gerardo. La parte más conservadora, rednecks, confederados, todo eso. Los rednecks, exactamente, sí. Ahí los tenés. Nosotros lo hemos visto, Gerardo. Bueno, en la época de Luther King, un 30% de la población era este sector. Eran rednecks, sí. Y después, bueno, había instituciones como... Bueno, la casa de Luther King fue atentada muchas veces, le tiraban bombas incendiarias, el Ku Klux Klan lo tenía completamente condenado. Había un montón de mecanismos que también eso fue culpa del norte. El sur no le quedó más mecanismo que la violencia porque no le dejaron espacio. Claro. Y lo terminaron atentando. Y lo que fue, digamos, lo que le pasó a Martin Luther King fue durante toda su vida tuvo agresiones físicas hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron. El tipo era grande cuando lo matan, no, creo que tendría 50 y algo, ¿no? Sí, para lo que es hoy en día, no era grande. Él murió, él nació digamos, ni 40 años tenía. Ah, era muy joven. Pasa que, claro, en blanco y negro la imagen uno lo imagina más grande, pero era joven. No, lo que pasa son ya de por sí son una etnia en Estados Unidos por lo menos eran grandotes, ¿viste? Claro. Y que quiero ver, bueno, lo matan en enero. Y a partir... él murió en abril del 68, lo mataron, herida por arma de fuego, pero ya había tenido un montón de atentados antes. Una mujer lo había apuñalado, otra vez se le quisieron envenenar. Había que ser negro en esa época. Sí, ¿sabes por qué te dije en enero? Porque Martin Luther King's Day es el 15 de enero. Claro, sí. Y recuerdo que estábamos en Washington, profe. Sí, me conmovió mucho cómo se agarraron de las manos. Toda esa... Me conmovió muchísimo, tengo que reconocerlo. Hacía un frío, Dios mío. Había muchos negros que cantaban oraciones, cantos bautistas y mucha cobertura de la prensa en el monumento de Martin Luther King y justo fuimos a parar en el momento del Martin Luther King's Day y bueno, y a los 3 días vino la asunción de Trump. La verdad que una fecha icónica para estar en Washington. Usted participó en las movilizaciones contra de Trump, dígalo, zurdo recalcitrante. Sí, que me daba risa porque el panfleto de la marcha anti-Trump era Trump con el bigote de Hitler y el gorro del Papa. Sí.
esa mezcla de Trump, el Papa y Hitler, claro, para un Estados Unidos que no es muy católico, esas son las imágenes de... Sí, pero acuérdese qué Papa teníamos en ese momento. Creo que ya estaba... Ah, ¿ya estaba Bergoglio? Sí, creo que hacía muy poco, pero todavía Bergoglio claro. No era muy conocido, es cierto. Sí. Bueno, profe, así es con Martin. Hoy en la marcha sobre Washington se declaraba I have a dream, yo tengo un sueño, y no es poco lo que se pide porque repetimos siempre, Gerardo. El que trabaja y no sueña no vive, pero el que sueña y no trabaja no llega, así que... Sí, faltaban fue asesinado 5 años después. Lo que queda claro de esta fecha es que llegó a... Bueno, lo consiguieron 5 años, se lo consiguieron porque ya otras veces lo habían querido matar, Gerardo. Sí, y llegó al sumum de popularidad un día como hoy, en el 63, pero era un tipo que ya hacía 8 años que venía luchando por los derechos de la población negra y, bueno, seguiría así hasta que lamentablemente lo terminan por asesinar. Lo que más querían los blancos con este tipo era no dejarlo hablar, Gerardo. Claro, porque sabían que el tipo convencía. Era un predicador, ¿viste? Era un tipo que nunca se le iba a agotar porque el Señor estaba con él, ¿viste? Era un iluminado para las ponencias, los discursos y los reclamos y la coherencia de su discurso, inclusive. Hoy gente lo que está diciendo, yo tengo un sueño, no te hablan ni de la libertad, de los derechos, no. Dice, yo tengo un sueño que cambie la sociedad. Bueno, ahora se pasaron de mambo, te digo, ¿viste? Ya ahora... Sí. No, pero digo, las ideas, los sueños son abstractas y se pueden corporeizar de formas muy distintas, pero tienen una potencia que conmueve y que va más allá, es cierto, de medidas concretas. No está pidiendo una suma fija. El tipo... Exactamente, sí, no, por pan y trabajo, no. Sí. Es un cambio de la sociedad, es lo que quería un mundo distinto. Exactamente. No era poca cosa lo que reclamaba, ¿no? Sí. En una sociedad completamente reaccionaria, porque realmente vamos a decirlo. Y todo eso le costó muchas sentadas. Todos los boicots que él tuvo se fueron a fuerza de muchos palos también. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta, ¿viste? Bueno, profe, gracias por esta charla conmemorando a Martin Luther King en un día como hoy con su discurso I Have a Dream. Nos reencontramos mañana para seguir charlando. Que tengas una excelente tarde y disfrutes